Dios ha muerto. Dios sigue muerto. Y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podríamos reconfortarnos los asesinos de todos los asesinos? El más santo y el más poderoso que el mundo ha poseído se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién limpiará esta sangre de nosotros? ¿Qué agua nos limpiará? ¿Qué rito expiatorio, qué juego sagrado deberíamos inventar? ¿No es la grandeza de este hecho demasiado grande para nosotros? ¿Debemos aparecer dignos de ella? Bienvenidos, amantes del saber. Esto es Radio Filosofía. Esto que hemos escuchado es un fragmento de Nietzsche que a todos nos sonará por ese clásico Dios ha muerto. En este caso en particular, más que repasar el contexto histórico, que lo hemos tratado en otros autores, ya sabemos a grandes rasgos que lo que está viviendo Nietzsche, habiendo nacido en Prusia, es el segundo imperio alemán asociado a la figura de von Bismarck y una decadencia en Alemania debido a que su inclusión en la revolución industrial, en las revoluciones industriales, le hace tener más materia de la que son capaces de vender. Esto se notará, esta decadencia, no solo en el segundo imperio alemán, sino también en todo Occidente, como Nietzsche nos hará ver. Por conocer mejor su vida, tenemos que saber que Nietzsche nace en el seno de una familia profundamente católica, de hecho su padre era pastor, volcado por completo a la religión, y siendo Nietzsche un niño, su padre acabará falleciendo. Al año después también fallecerá el que era su hermano pequeño, recién nacido, apenas tenía poco más de un año. Nietzsche en la escuela ya dejó reseñado cuando era adulto que prefería la compañía de sí mismo, es decir, el estar solo, cosa también que le valía como objeto de burla al resto de sus compañeros. Él, conforme iba madurando en sus estudios, muestra una gran cercanía hacia la religión. En sus notas escolares encontramos reseñado que efectivamente era una persona muy inquieta en cuanto a estas materias y un gran estudiante. Luego, cuando llega a su etapa universitaria, empezará a estudiar teología con la intención firme de convertirse en pastor. Pero será entonces cuando se dé cuenta de que ese no es el camino que debe seguir y comenzará a estudiar filología clásica. Desde aquí obtenemos nosotros, después de este breve contexto que hemos hablado de la vida de Nietzsche, obtendremos, como decía, al gran filósofo, a uno de los grandes filósofos alemanes del siglo XIX, porque Alemania, afortunadamente para nosotros, nos ha dado una gran escuela de pensadores a lo largo de toda su historia. Y ahora sí, llega el momento en el que vamos a intentar avanzar en ciertos puntos de la filosofía de Nietzsche, porque abordarla por completo sería por nuestra parte demasiado intrépido seguramente, y tampoco nos va a dar tiempo en solo un programa. No os preocupéis, siempre lo decimos, volveremos a Nietzsche para abordar todas las cuestiones que tiene su filosofía, pero empecemos con las más importantes. Para entender la filosofía al completo de Nietzsche, no solo las partes que trataremos hoy, hay que entender en cierta medida cuál es el contexto filosófico que se está moviendo también a su alrededor, ya que Nietzsche normalmente es enmarcado en lo que conocemos como filosofía de la sospecha, donde también debe incluirse las obras de Marx y de Freud. Por cierto, ahora que lo han mencionado, tan solo decir que en 1844, año en el que nace Nietzsche, es cuando fallece Marx, y Nietzsche acabará falleciendo, como un dato muy rápido, en el año 1900, después de pasar 10 años sufriendo una parálisis casi absoluta, debido a que se cree que contrajo la sífilis cuando tenía 20 años en un prostíbulo. Sí, hay que decir que en el caso de Nietzsche la vida que lleva y que has descrito le marca profundamente, pero también especialmente el contexto histórico al que has referido, ya que has dicho al principio que Europa está siendo testigo de una decadencia. Pues bien, esta decadencia precisamente es lo que denunciará tanto la filosofía de Nietzsche como la del resto de filósofos de la sospecha. De la sospecha porque vendrán a poner el punto de mira precisamente a aquello de lo que cabe dudar. Vienen a sospechar precisamente de toda nuestra historia para producir un cambio en la misma.
en este contexto filosófico hay que destacar varios elementos que serán atacados por la figura de Nietzsche, que es ejemplar en ese sentido. Uno de ellos es que en Europa se está produciendo el auge del positivismo, que supone una confianza desmesurada en la ciencia. Al mismo tiempo se están dando movimientos sobre el socialismo utópico, también está el auge del materialismo, y han aparecido ya antes la filosofía de Kierkegaard y de Schopenhauer, que igualmente ejercerán una enorme influencia en este sentido. Hemos visto que este auge de abuso de confianza en la ciencia, por una parte, y también abuso de confianza en la historia de la metafísica o de las religiones, van a ser ambos el punto de mira donde Nietzsche pondrá la mirada para establecer su crítica y venir a cambiar toda la historia de Occidente. En tanto estas influencias que comenta Raquel, podríamos mencionar las figuras de Kierkegaard, de Schopenhauer y también todas las corrientes vitalistas, entre las que podemos incluir, por ejemplo, el cinismo. Y hay una persona en particular, un filósofo en particular, del que hicimos un programa la semana pasada, al que como nos recomendamos que acudáis si tenéis más dudas sobre su filosofía, que es la de Heráclito. Nietzsche declarará una admiración fuera de la norma, teniendo en cuenta su persona, a este gran filósofo, la filosofía de Heráclito. Uh-huh. Además de admirar a Heráclito, hay que decir que uno de los autores cuya mayor influencia se ejerce es precisamente también Schopenhauer, del que también tenemos un podcast disponible para cualquiera de nuestros oyentes. Y es que cuando Nietzsche lee el mundo como voluntad y representación, encuentra la obra maestra, encuentra toda su inspiración para poder condensar una filosofía propia que cogerá tanto elementos de Heráclito como de esas corrientes vitalistas y sobre todo se acogerá a una importante aportación que ejerció Schopenhauer, y es que la razón no es el fundamento de todo lo real. Schopenhauer vino a destacar la importancia de la voluntad en la vida, la importancia de una fuerza que genera la necesidad de seguir luchando, y esta voluntad de Schopenhauer será entendida por Nietzsche y utilizada para introducir el término de voluntad de poder, como veremos más adelante. Se podría decir, sin pretender que sea un atrevimiento, que Schopenhauer llega en el momento adecuado a la vida de Nietzsche, después de que Nietzsche empiece a cuestionarse los valores que tiene la sociedad occidental, la sociedad alemana en particular, que es la que él podía vivir, y la occidental, que como decíamos se encontraba en decadencia. Schopenhauer fue el salvavidas, en el sentido de un flotador en el que Nietzsche se pudo agarrar para conseguir desarrollarse a sí mismo como persona y posteriormente también para desarrollar el que sería su pensamiento. Aunque no acoge toda la filosofía de Schopenhauer, ya que sabemos que Schopenhauer es de corte pesimista y no es el caso de Nietzsche, ciertamente es lo que le vale para poder fundamentar su crítica a todo Occidente. Él está viendo, como hemos dicho, una decadencia y quiere desmarcarse de cómo ha transcurrido no solo la historia anterior, sino la historia también del pensamiento. Él quiere crear una nueva filosofía que nos salve de esta decadencia. En este punto utiliza la voluntad de la que ya habló Schopenhauer, pero es que además este elemento de desmarcarme del resto es algo que veremos en su propio estilo. Hablamos de un autor, de hecho, que en mi caso me atrevería a recomendar a cualquier oyente. Estamos hablando de un autor cuya filosofía permite el disfrute directamente por la belleza de sus textos. Solo hay que nombrar Así habló Zaratustra. Es decir, estamos hablando de un autor que, tal y como dijimos en Heráclito en el podcast anterior, utilizará la metáfora, el aforismo, las parábolas, la paradoja, y nos revela una forma que nos está dando una pista de cuál es su contenido. Y es que si voy a desmarcarme de toda la historia del pensamiento anterior, también voy a desmarcarme de las formas en las que éste ha tenido. No voy a abusar de formas racionales y quiero llegar al espíritu humano. Sin dejar de lado del todo la figura de Schopenhauer, todavía encontraremos alguna referencia más en la vida de Nietzsche, cuando Schopenhauer, por ejemplo, nos habla del arte como conocimiento esencial del mundo, algo que también será incluido dentro de la filosofía de Nietzsche y que desarrollará en su vida especialmente en el ámbito musical. Recordemos que Nietzsche tenía
una devoción exagerada por la figura de Wagner. De hecho, es el autor que nos acompaña en nuestro podcast de hoy, y vemos esa grandeza que también encontraba Nietzsche, y que no era ni muchísimo menos ajeno al hombre, sino que pertenecía a las personas, pertenecía a todos los seres humanos. Como hemos dicho, la filosofía de Nietzsche debe enmarcarse en lo que hemos llamado filosofía de la sospecha, acompañado principalmente, como no, por Marx y Freud, que tienen mismas intenciones pero diferentes formas para un mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta filosofía? Para empezar, comienzan haciendo un diagnóstico de toda la cultura que les rodea, es decir, es una filosofía que va a mirar qué ocurre en mi presente, para entender cuál es el problema al que se enfrenta la cultura del momento. Y en ese sentido, Nietzsche detectará que la historia de Occidente, tal y como has nombrado en el contexto, es la historia de la decadencia, pero especialmente vendrá a decirnos que es la historia de la decadencia de los valores que realmente son vitales, de aquellos que nos mueven a disfrutar de esta vida en la que estamos aquí, que para Nietzsche será, por supuesto, una vida de carne y hueso. No quiere proyectarse hacia un idealismo que nos aleje de la realidad. Pues bien, esta historia de la decadencia, de la que él está siendo testigo en el ejemplo de Occidente, tal y como tú has dicho en el contexto, según Nietzsche, comienza con las figuras de Sócrates y de Platón. Son el principio de esta historia, además inspirado por Parménides. ¿Por qué? Recordemos el podcast de Parménides e incluido, ¿por qué no?, los podcasts de Sócrates y Platón que hemos hecho. Estos autores ponen la razón en una posición privilegiada ante el mundo de los sentidos, este mundo en el que estamos inmersos. Esto, cree Nietzsche, que nos aleja de la verdadera realidad y de los valores vitales. Y lo que ha generado, ya que es cierto que la historia de Occidente es hija, por supuesto, del platonismo en gran medida, cree que genera la proyección o la aspiración a desarrollarnos en otra vida, una vida espiritual que para Nietzsche no es verdadera. Con lo cual estamos hablando, a ojos de Nietzsche, por supuesto, de una filosofía antivital que nos aleja de la vida real, de esta de los sentidos, para proyectarnos en otra que no es verdadera, y a esto precisamente es lo que permite que Nietzsche diga que la sociedad occidental es nihilista, pero en un sentido negativo. Esta diferenciación que hace Nietzsche de la figura de Sócrates y de Platón a lo que él aspira a ser, lo representa también por medio de la mitología. Representa la figura de Sócrates y de Platón por medio del dios Apolo. Y aquí encontramos esa rectitud, ese saber hacer en todas las cuestiones de la vida, y por el otro lado encontramos a Dionisio. Por cierto, sirva también como dato anecdótico, Nietzsche firmaba algunas cartas, sobre todo algunos escritos, con el seudónimo de Dionisio, porque era el dios al que él pretendía acercarse. Dionisio, dios del vino, se considera, desde el punto de vista de Nietzsche, como, en resumidas cuentas, algo más alocado. Entonces, lo que considera Nietzsche es que tanto Sócrates como Platón renuncian a la parte que también es del hombre y que está representada por Dionisio, y se concentran exclusivamente en Apolo. Nietzsche lo que intenta es devolver al ser humano occidental al lugar que cree que tiene que ocupar, que no es otro, sino el que mezcla a los dioses Apolo y Dionisio en uno mismo, que somos todos nosotros, somos todas las personas que habitamos este planeta. Hay que decir, además, que cuando decimos que Nietzsche está identificando la historia de Occidente como la historia de un nihilismo que es negativo, está diciendo que en el fondo, proyectando la necesidad de buscar otra vida, una vida ordenada, que no sería aquella de la que disfruta el ser humano a juicio de Nietzsche, lo que está haciendo es depositar toda su vida en la nada. Nihilismo, de hecho, significa eso, hace referencia a la nada. Por ello califica la vida que lleva Occidente como una falsa vida, es decir, algo antivital. Esto además no solo debe reducirse a Platón y a Sócrates, ya que son el principio, pero algo que destaca muchísimo en Nietzsche es que dice que el cristianismo precisamente ha sido el platonismo para el pueblo.
ciertamente acierta en algo, y es que es cierto que el cristianismo utilizó en gran medida la filosofía de Platón para poder justificar muchos de sus postulados. Es decir, acierta en este sentido. Si el cristianismo es tan perjudicial o no, cada oyente puede deducir según sus propias conclusiones. Pero ciertamente los valores que fomenta el cristianismo, a juicio de Nietzsche, suponen una renuncia a la propia vida, algo que cree es perjudicial para el disfrute del ser humano, una renuncia a la propia vida en cuanto que no nos deja disfrutar de nuestra parte carnal, nos proyecta hacia una vida espiritual que él no cree verdadera, ante lo cual vendrá él con su filosofía y sobre todo, hay que decirlo, adelantamos, con un importante martillo. Un apunte añadiría a la magnífica exposición de Raquel, y es que no es exclusivo el centrarse de Nietzsche en el ámbito religioso en cuanto a la decadencia de Occidente, sino que evidentemente esta decadencia, este ser apolino al que nos referíamos antes, también tiene que ver en la vida en sociedad. Y la vida en sociedad, evidentemente, una de las cuestiones que incluye y que más nos afecta a nuestra vida cotidiana es el ámbito político. Un ámbito político que igualmente, y esto seguro que todos podemos estar más de acuerdo, se aleja de lo que las personas somos y de lo que las personas aspiramos a ser dentro de una sociedad. Es más, hay que decir que Nietzsche viene con su martillo, ahora explicaremos qué significa esto de venir con el martillo, para destrozar prácticamente todo lo que se presenta como un fundamento inamovible que no deja que el ser humano se desarrolle libremente. En ello debe incluirse, por supuesto, la filosofía abrazada solo a la parte racional, cuando la emocional o la artística no deja de tener importancia, el cristianismo, la política y, cómo no, atacará la mismísima ciencia. Nietzsche es un valiente en este sentido. Y esta filosofía del martillo, que suena absolutamente contundente, efectivamente, a ojos de Nietzsche, es tan contundente como suena porque sirve para destruir valores. Igualmente sirve para que destruyamos la sociedad en la que vivimos, que está viciada por el excesivo uso de la razón. La filosofía del martillo, de hecho, es evidente ya porque utiliza la metáfora del martillo. Tenemos que tener en cuenta que este autor utiliza metáforas constantemente, viene a destrozar los viejos valores, pero Nietzsche no se conformará con eso, vendrá a traer otros nuevos, unos nuevos que permitan el desarrollo humano de manera libre. Es decir, estamos hablando de que en el fondo lo que pretende la filosofía del martillo es como un requisito previo, un primer paso para transmutar unos valores que nos llevan a la decadencia a otros valores que son vitales. De ahí que la filosofía de Nietzsche se llame vitalismo, aunque no podamos desarrollar, evidentemente, todo el vitalismo en este podcast. Hay otra cuestión también de suma importancia dentro del cristianismo y sumamente criticada por Nietzsche, y es la figura de la moral, porque Nietzsche considera que esto lo que hace es quitar la expresión de vida espontánea a nosotros, que precisamente lo que tenemos que hacer es desarrollarnos utilizando las mismas palabras de un modo espontáneo en nuestra vida, siendo absolutamente y siempre nosotros mismos. Sí, a grandes rasgos, si lo resumimos, lo que viene ese martillo de la mano de este autor, lo que hace es destruir los valores, la moral, como bien señala, porque nos pone como un cerco que no deja ese desarrollo. En segundo lugar, lo que hace también es acabar, o lo que pretende más bien, acabar con una sociedad viciada por el uso excesivo de la razón, cuando la parte emocional y vital e instintiva no carece de importancia a ojos de este autor. Y, por supuesto, para ello será necesario atacar especialmente con ese martillo a la metafísica, que es el campo de la filosofía que se ocupa de lo que está más allá de la física, a la moral, como has dicho, y, por supuesto, a la religión. Tras ello, Nietzsche pretenderá traernos un hombre nuevo. ¿Y cómo llega ese hombre nuevo? Pues Nietzsche, abrazando a Hegel, dándole la mano a Hegel, nos afirma que Dios ha muerto y lo hemos matado nosotros. Esto no solo es fruto de ese pensamiento de Hegel, sino de todas las críticas que han sido recibidas en Occidente. Y esta afirmación de que Dios ha muerto no quiere decir que Dios existiese de verdad y nosotros de verdad lo hubiésemos matado haciendo que no exista.
Ujú. Es que estamos hablando constantemente de un autor que utiliza la metáfora. Y es más, es curioso, ya que Hegel es un autor que inspira tanto a Marx, en algunos sentidos, como a Nietzsche. Es decir, vemos un punto en común entre dos autores que se enmarcan ambos en la filosofía de la sospecha. Pero curiosamente, aunque Hegel use esa expresión de Dios ha muerto, Hegel no es ateo en el sentido en el que estamos mostrando en Nietzsche. Y Nietzsche, curiosamente, es ateo, pero no podemos decir que deje de ser espiritual. Nietzsche viene a traernos un nuevo espíritu humano que nos haga libres. Esta expresión de Dios ha muerto, en el fondo es la metáfora de cuando hemos dado con el martillo a todos esos elementos que hemos dicho, lo que acabamos es con todo fundamento inamovible. No queremos que haya un fundamento que rija la acción humana. Queremos seres humanos libres. No queremos ni una razón que nos cosifique. No queremos una ciencia que nos diga qué hacer. Ni siquiera quiero una filosofía o una religión que me diga cuáles son las conductas que debo llevar a cabo. Voy a matar a todo fundamento para poder desarrollarme como ser humano. Desde aquí, en el punto en el que entramos directamente, por qué Nietzsche rechazaba todos estos fundamentos inamovibles, es por lo que él denominaría como moral del rebaño. Es decir, que todas las personas viven completamente adoctrinadas, podríamos decir, por una serie de principios, de fundamentos que se han establecido antes de que esas mismas personas llegasen a existir y que no le permiten avanzar en ciertas cuestiones que serían estrictamente personales. Nietzsche huye de todo esto. Nietzsche, la visión espiritual que nos da es desde lo alto de una montaña, donde él se encuentra en solitario, observando el mundo que está debajo de sus pies, intentando buscarle una explicación, intentando buscarle un sentido para sí. Esto que señalas de la moral del rebaño, precisamente yo me atrevería a decir que es uno de los discursos más actuales de este autor. Es decir, la moral del rebaño, a pesar de la aparición de Nietzsche y de que nos advierta en su filosofía, seguramente todo el mundo piensa que sigue existiendo. ¿Qué significa la moral del rebaño? Con moral del rebaño no es solo el cristiano que se rige, que es algo que se suele pensar cuando se habla de Nietzsche, el cristiano que se rige por los valores de la religión concreta a la que pertenece. Moral del rebaño también es el científico que se rige por las leyes racionales, o el filósofo que no quiere mirar a la emotividad. Moral del rebaño es, como dice, seguir la senda que ya otros hicieron. Nietzsche quiere que seamos el caminante que cree su propio camino. Esto es lo que quiere, para lo cual ha sido necesario, hagamos un repaso, primero, acudir a ese martillo y hacer la crítica necesaria que, por supuesto, desarrolla en mayor medida y que podremos desarrollar por parte en futuros programas, hacer la crítica necesaria a cada ámbito que provoca esa sumisión de los individuos hacia estos valores sociales. Y por otra parte, ha sido necesario matar a todo fundamento, como hemos dicho. A partir de aquí nos queda un rebaño que no tiene pastor. Esta situación es la que aprovecha Nietzsche para hablar de un hombre que, si sigue la moral del rebaño, es un hombre miserable que se encuentra entre lo terrenal y lo divino, no tiene casi identidad, no es animal, tampoco es humano, es un ser defectuoso que debe intentar ser otra cosa o aspirar a otra vida que esté en el cielo o está en otra parte, o incluso aspiraciones políticas, es decir, sueña con otra vida que no es la real, y él por contra quiere que esa moral, al acabar con todo fundamento, ese rebaño que nos ha quedado sea ahora de seres que puedan desenvolverse libremente. Es decir, va a buscar que el hombre de hombre sea a lo que conocemos normalmente, pero tú ya bien nos explicarás, sea superhombre. ¿Qué encontramos aquí? Nos encontramos con una persona viva, una persona que está viviendo en este momento en el que nos encontramos ahora mismo. Y esto es lo que Nietzsche quería para todas las personas, no solo para sí. Y él, una de sus mayores ansias, digamos, personales, un poco de ególatra quizás, era crear una sociedad que fuera siguiendo todo este pensamiento suyo, el pensamiento de Nietzsche, y viviese una vida que nada tenía que ver con esta decadente
sociedad que se podía encontrar en Occidente. Y además aquí hay algo que destacar. No hay que seguir el pensamiento de Nietzsche de manera dogmática, pues él mismo lo advierte. Si me sigues a mí, de verdad te tienes que seguir a ti mismo. No me tienes que seguir a mí como si fuese una filosofía racional, paso a paso. No se trata de eso. Nietzsche nos está diciendo, síguete a ti mismo, a tu voluntad. Hemos hablado de la voluntad de poder, aunque no la hemos desarrollado extensamente porque no se hace posible en este podcast. Pero quiere que siga su propia voluntad cada individuo. Hemos hablado de un rebaño que al matar todo fundamento ha quedado sin pastor. Pues bien, es una oportunidad para desarrollarse como hombre libre. Algo que además casa bastante bien con la influencia que sabemos que ejerce autores como Kierkegaard y el existencialismo que trae de la mano, del cual, por cierto, tenemos un podcast también, que nos hablan de la libertad como aquel espacio en el que el hombre puede desarrollarse y como algo inevitable. Esa libertad es el espacio que utilizará Nietzsche para hablarnos de la necesidad de nuestro propio desarrollo. La historia demuestra que la persona es más que un qué puede ser. Esto es justamente lo que decía Raquel, asociado a la figura de Kierkegaard, de que tenemos que vivir abiertos hacia esa libertad. Para Nietzsche, la persona es solo el paso a lo que puede llegar a ser. ¿Y qué puede llegar a ser la persona? Superhombre. El superhombre. Antes de abordar esta figura del superhombre, cabe hacer una matización, porque lo que encontramos en alemán sería en primer lugar el prefijo über, que lo que nos quiere decir es sobre o por encima de, y Mensch, que en realidad no se traduce estrictamente por hombre, sino que también incluiría a gente o a personas. Seguramente Nietzsche, por otros títulos que podemos encontrar también, se referiría a la persona que está por encima. Y seguramente la visión que tenemos a día de hoy en muchas camisetas de filosofía, por ejemplo, de Nietzsche disfrazado de superhombre ascendiendo hacia el cielo, causaría irritación en la figura de Nietzsche. Nietzsche no se refería a un superhombre con superpoderes, sino a una superpersona terrenal que era capaz de tomar las riendas de su propio destino, una persona que era capaz de ser por sí. Es que, de hecho, él lo que ha rechazado anteriormente es a sueños imposibles, con lo cual, para empezar, es muy importante destacar que habla de persona más que de hombre, y también hay que destacar que él no aspiraría nunca a algo sobrehumano. Él cree que es precisamente el humano el que puede desarrollarse de esta forma. Precisamente eso es ser humano. Él nos está hablando de que ser humano es ser un proyecto abierto a la libertad. Desarrollar esa libertad nos hace trascendernos en cierta manera. Es decir, hablamos precisamente de un ateo, pero con cierto toque espiritual, no en un sentido metafísico, sino que está esperando que nosotros, a base de nuestra voluntad de vivir y de nuestro valor hacia trascender lo que somos, nos convirtamos en algo mucho mejor. No recordemos que no escapamos de lo humano. Otra obra de Nietzsche titulada Humano, demasiado humano, una obra para espíritu libre, todo muy terrenal. Y haciendo también aquí un pequeño paréntesis, destacamos que todo esto que acabamos de mencionar de la figura de Nietzsche lo excluye por completo de todo ideario nacionalsocialista, tergiversado después, años más tarde, por su hermana Elizabeth, que sería que lo cuidara en esos 10 últimos años de vida de Nietzsche, y que editaría después de su muerte, después de la muerte de Nietzsche, algunos de los escritos que quedaron, que fueron utilizados, maliciosamente podríamos decir, por Elizabeth, para hacer que Nietzsche fuese el filósofo de referencia del nacionalsocialismo. Nietzsche, en ninguno de los casos, si hacemos un estudio más o menos exhaustivo de su obra, querría esto para ninguna sociedad. Esto que se plantea, este nacionalismo exacerbado del nacionalsocialismo, no encaja con la figura de Nietzsche. De hecho, cuando Wagner empieza a desarrollar obras al final de su carrera musical que tienen que ver con este patriotismo, con este nacionalismo, Nietzsche romperá su relación con él levantándose en mitad de una obra y diciendo que se encontraba indispuesto. Le entraron ganas de vomitar en lo que Wagner estaba reproduciendo una obra que trataba del patriotismo. Nietzsche, en ninguno de los casos, hubiese querido asociarse a este nacionalsocialismo y, cerramos paréntesis y continuamos con este superhombre. Es que Nietzsche busca libres pensadores,
está hablando de eso, de la libertad humana, de cada uno se desarrolle siguiendo sus instintos, siguiendo su voluntad, sus aspiraciones. Eso es lo que está diciendo. Si somos esclavos de una moral religiosa, de una ideología religiosa, de una ideología política, de cualquier tipo de dogma, ya no nos podemos desarrollar de manera libre. Ya estaremos dentro de esa moral del rebaño. Él no quiere dos seres humanos idénticos. Él quiere que cada ser humano sea libre. Él quiere que cada ser humano se supere a sí mismo. De ahí lo que normalmente hemos mal traducido como superhombre. ¿Cómo llegamos a esta transformación de lo que podemos ser a conseguir desarrollarnos de esta forma? Pues bien, él cómo no lo explicará de nuevo a través de la metáfora y debemos decir de una manera sublime en cuanto a la belleza de los textos en este sentido. Ahora entramos con una parte de la filosofía de Nietzsche que sin duda habremos todos visto en algún momento de nuestras vidas, que identifica 3 estadios en la persona que van desde la menor libertad, podríamos decir, hacia una libertad mayor de espíritu. Empezamos este recorrido, que nos va a llevar por camello, león y niño, evidentemente por el que está en el escalón más bajo, el que sería el camello. Uh-huh. El camello, sabemos, es una metáfora preciosa porque es un ser cansado que lleva una carga sobre sí y que anda por un desierto que poco le aporta. El camello vive arrodillado, vive al servicio de la persona que se ocupa de él y que, bueno, lo que pretende es utilizar, al fin y al cabo, a ese camello. Es un ser que está dirigido a escuchar: tú debes hacer X o Y. Esta, en la moral del rebaño, es el primer estadio, el estadio más pobre del ser humano, y es precisamente en el que partiremos, pero donde no nos podemos quedar. El segundo estadio al que nos lleva Nietzsche, como acabamos de referirnos, es el león. Este león ya sabe que tiene que, pero todavía no es capaz de realizarse, a pesar de que ya está luchando como un león contra todo esto que le ha sido impuesto. Mientras el camello anteriormente obedece órdenes y lleva una carga, el león, cuando tiene hambre, morderá. Sabe lo que quiere, está aún descontrolado. Es decir, el león es el símbolo de ese hombre que se rebela ante la carga anterior, suelta la carga del camello, quiere desenvolver y sabe qué es lo que quiere, pero aún no puede desarrollarlo. Estamos en un estadio intermedio, pero necesario para poder desarrollarnos finalmente. Finalmente llegará el niño, un niño que ya tiene ansia de vivir, que ya está por encima del bien y del mal porque crea sus propios valores. Un niño que es, pensémoslo, la metáfora es perfecta. Un niño viene al mundo en blanco. Un niño es un ser que no lleva aún esa carga. Es lo más puro. Tiene, por supuesto, el ansia y la voluntad de vivir. Pero es que además debemos tener en cuenta que tras la transformación hemos soltado el peso del camello. Nos hemos revelado. Pues cuando cogemos este espíritu de niño, no solo nos situamos por encima del bien y el mal, sino que al soltar la carga del camello, hemos soltado todas las órdenes que nos dan la moral del rebaño, con lo cual, por fin, podemos crear nuestra propia moral, descrita por Nietzsche como la moral de los señores, una moral que ejemplifica, utilizando de nuevo la cultura griega, con la moral de los héroes antiguos que se desarrollaban para conseguir, tras ciertas pruebas, alcanzar incluso el Olimpo. Ahora ya estamos llegando al final de este programa. Seguramente nos hayáis notado algo más entusiasmados que de costumbre, pero es que este gran filósofo, desde luego, lo que hace es motivarnos para conocer su filosofía, y una filosofía también marcadamente bella, sobremanera con respecto a otras, sobre todo por ese estilo del que también hemos hablado de Nietzsche. Y bueno, desde luego tampoco pretendemos desmerecer el resto de filósofos, pero permitirnos que al menos podamos tener alguno que otro un poco más favorito. Es que en este caso, la particularidad de este autor raro es el que no empatiza en algún sentido, porque nos invita a vivir, pero a vivir aquí, con lo que tenemos, es decir, sacar el mayor provecho a nuestra existencia. Pocas cosas tan bellas, pero es que además haría un guiño. Hay muchas personas que rechazan este autor simplemente porque es el gran ateo, que curiosamente ni es el primero siquiera, pero es cierto que se ha quedado esa imagen, cuando es un autor que no solo nos invita a vivir y a disfrutar de nosotros mismos, sino que nos invita a cierto tipo de espiritualidad
que yo describiría como humanismo al fin y al cabo. Con Nietzsche se contagia uno fácilmente de entusiasmo, y recordemos que la palabra entusiasmo significa cerca de la divinidad, pero en este caso los dioses somos nosotros. Es decir, nos está dando una oportunidad para desarrollarnos libremente y, cómo no, vamos a estar especialmente emocionados. Por mi parte, los quiero a todo igual, pero es que contagia. Y este humanismo también del que nos está hablando Raquel, para algunos autores pudo suponer lo que después vendría con el psicoanálisis freudiano, porque el humanismo de Nietzsche puede ser el que contagió directamente a la obra de Freud, que seguiría pocos años después. No podemos afirmar que sin Nietzsche Freud no se hubiese desarrollado como lo hizo, pero sin duda tuvo cierta parte de culpa, igual que Schopenhauer pudo tener cierta parte de culpa en el desarrollo de la filosofía de Nietzsche. En cualquier caso, un filósofo de suma importancia para el desarrollo occidental, un filósofo que de alguna u otra manera consigue ponernos en nuestro sitio y consigue hacernos ver que estamos aquí exclusivamente para vivir. Hasta aquí un nuevo programa de Radio Filosofía, que como siempre decimos, esperemos que lo hayáis disfrutado de la misma manera que nosotros. Igualmente tenemos pensado abrir una nueva sección que sea sobre dudas, y si tenéis alguna duda del pensamiento que hemos desarrollado de Nietzsche o de cualquiera de los podcasts que tenemos grabados de esta temporada o de la anterior, no dudéis en dejarnos un comentario o en contactar por nosotros a través de cualquiera de nuestras redes sociales, y procuraremos resolverla de la mejor manera que nos sea posible. Desde luego, por nuestra parte, es un auténtico placer que nos sigáis escuchando con tanta inquietud y con tanta motivación, y nosotros vamos a seguir también inquietos y motivados para acercar la filosofía al presente, para sacar la filosofía a la calle. Muchas gracias, 1000 millones de gracias. Esto ha sido Radio Filosofía.